Muy buenos días a todos ustedes. Les agradezco su presencia en este segundo día del festival, séptimo festival de la Antigua California. En esta segunda jornada nos acompaña el reconocido escritor y periodista Daniel Salinas Basabe, lo cual para nosotros es un honor, ya que él es uno de los principales intelectuales bajacalifornianos, además de que es, sin lugar a dudas, el escritor bajacaliforniano más reconocido, y yo creo que en la historia de Baja California, ¿verdad? O sea, tiene un impresionante currículum de publicaciones y de galardones que nos dejan ver la calidad de su trabajo, ¿verdad? Y la importancia de este. Muchas gracias, Daniel, por acompañarnos, por estar en este evento. Y bueno, vamos a hacer una especie de diálogo donde Daniel nos va a exponer sus puntos de vista sobre Cortés. Además, como recuerdan, el título de esta plática es un punto de vista políticamente incorrecto, ¿verdad? Que desde luego no es la postura oficial la que nos va a presentar Daniel. Y bueno, Daniel, iniciamos con esto preguntándote cuál es tu idea, o sea, ¿qué piensas tú, cómo ves tú a Hernán Cortés? Carlos, ¿qué tal? Es un gusto realmente poder compartir esta charla contigo y bueno, ser parte de este festival. Ya hace un par de años no me fue posible estar en Ensenada y yo tengo la deuda pendiente con ustedes, así es que bueno, es un gusto poder estar, al menos aunque sea a la distancia, charlando virtualmente sobre estos temas apasionantes de las Californias y de, bueno, Hernán Cortés, su explorador. Bueno, para mí, Hernán Cortés es definitivamente el hombre que pone las piedras fundacionales de México, el arquitecto de lo que sería, de lo que después sería México. Es decir, yo no lo veo, no me gusta la figura del conquistador, sino más bien lo veo como el constructor, el que ideó y vislumbró la idea de un país, de un nuevo reino. Y es también el arquitecto del mestizaje, el fundador del mestizaje. No, yo no lo veo contrario a las visiones hoy tan en boga y tan de moda de quererlo ver como un conquistador o un colonizador, ¿no? Yo más bien lo veo como un constructor, como alguien que en todo momento tuvo clara la idea del mestizaje. Es decir, es muy fácil y creo que se estereotipa muy injustamente a Hernán Cortés y nos olvidamos frecuentemente de su estatura intelectual y del nivel de su cosmovisión. Por ejemplo, un lugar común que se repite hasta la saciedad es decir, bueno, no, pues las expediciones de los llamados conquistadores, pues eran gente bruta, bárbara, presidiarios, la capa más baja del estrato social, y bueno, eso al menos en el caso de Hernán Cortés es una absoluta mentira. Es decir, olvidamos que Hernán Cortés era un bachiller de la Universidad de Salamanca, la segunda universidad más antigua del mundo y el máximo templo del conocimiento en aquella España medieval de la Reconquista. Es decir, estamos hablando de que de la Universidad de Salamanca salían los mayores teóricos escolásticos de aquel entonces, y no cualquiera estaba en un nivel de bachillerato de Salamanca. Es decir, simplemente comparemos la estatura intelectual de Hernán Cortés, de familia de hidalgos, de familia de letrados, de familia de intelectuales, con la de Francisco Pizarro, que era un porquerizo. Él se dedicaba a criar puercos y era analfabeta, mientras que, bueno, Hernán Cortés era un intelectual. Entonces, la visión del mundo de Hernán Cortés, que ante todo era un lector, que conocía jurisprudencia, conocía gramática, conocía escolástica, pero también un gran lector de libros de caballería,
y de historia antigua, pues estamos hablando de un hombre que tiene una cosmovisión mucho más amplia que la de un hombre medieval promedio. Estamos hablando de la Europa medieval, en donde el analfabetismo es, es la regla y donde el conocimiento es la excepción. Entonces, estamos hablando, uno, de un hombre que tiene la cosmovisión de un intelectual, la cosmovisión de un erudito, de un conocedor, de un letrado. Dos, estamos hablando de un hombre que cuando llega por primera vez a las costas de Veracruz en 1519, Hernán Cortés tenía ya 15 años en América. Es decir, no es un recién llegado a América, no es alguien que apenas esté viendo el nuevo mundo. O sea, hay que recordar que Hernán Cortés se embarca en 1504 con Nicolás de Obando a la isla de la Española, a Santo Domingo, y entonces él vive 7 años en Santo Domingo y posteriormente se va a Cuba en 1511, la Cuba de Diego Velázquez, en donde vive otros 8 años en Cuba. Entonces él tiene tiempo suficiente para empaparse de América, para empaparse de cultura americana. Y también es claro que a Hernán Cortés no le gustaba el sistema reinante en las islas caribeñas, en donde no hubo mestizaje, donde el trato a la población autóctona efectivamente era cruel y se les segregaba. Y creo que Hernán Cortés desde un principio tuvo clara la idea del mestizaje, es decir, para no segregar, para no someter, nada como el mestizaje, nada como mezclarse. Si bien los primeros mestizos mexicanos son los hijos de Gonzalo Guerrero y su esposa Maya, pues es evidente que quizá el primer mestizo célebre del que tenemos conocimiento desde su partida de nacimiento, pues es Martín Cortés, el hijo de Hernán Cortés y Marina o Malintzin, que bueno, pues es el que continuó su legado y el que heredó junto con su hermano Martín Cortés Suárez el marquesado del Valle de Oaxaca, y son, bueno, los primeros mestizos mexicanos. Entonces, pues para mí, Hernán Cortés es claramente el arquitecto del mestizaje, y no solamente de una manera accidental, sino como alguien que concibió, creo que concibió desde un principio, el México mestizo. Sí, fíjate, sobre este punto que mencionas, Daniel, de Gonzalo Guerrero, como sus hijos, como los primeros mestizos, mi punto de vista al respecto es que realmente Gonzalo Guerrero no, o sea, sus hijos realmente no fueron mestizos, sus hijos fueron mayas. O sea, él fue absorbido por la cultura maya, ¿verdad? Cosa que no pasó con los hijos de Hernán Cortés, ¿verdad? O sea, allí ya comenzó la mezcla tanto racial como cultural, pero en el caso de Gonzalo Guerrero, él se transformó en maya. ¿Verdad? Sus hijos no fueron mestizos culturalmente, racialmente quizás sí, pero culturalmente no. Entonces, por eso considero que es más correcto que haya sido Cortés y la Malinche propiamente los fundadores, los iniciadores del mestizaje mexicano, ¿verdad? Otro aspecto importante que queríamos platicar contigo es, ya ves que se acusa, entre muchas cosas, a Cortés de genocida, de cruel, ¿verdad? De, pues de todos los males del mundo, incluso hay quienes lo acusan hasta de los males actuales de los indígenas, ¿verdad? ¿Tú qué piensas sobre esta faceta de Cortés como que se dice que, como genocida, ¿verdad? Como una persona cruel, ¿verdad? Que no tenía ninguna consideración con los indígenas. No, yo creo que Hernán Cortés fue ante todo un líder y fue sobre todo un gran político con una gran visión política, una visión de estadista. Y sí, hay que decirlo, alguien maquiavélico en el sentido, bueno, de ese contemporáneo suyo que fue Nicolás Maquiavelo y su libro
El Príncipe, dedicado a don Lorenzo de Médicis, en donde, bueno, ignoro si Hernán Cortés llegó a leerlo, pero es evidente que aplica muchas de sus preceptos. Es decir, no es alguien, para empezar, se habla y eternamente se redunda en el cliché bueno, la superioridad técnica militar, el armamento, los caballos como la clave de la victoria española en una lucha desigual. Lo cual, bueno, estamos hablando de que la expedición que llega a Veracruz son menos de 500 hombres, son solamente 16 caballos, y bueno, los arcabuces y los cañones de entonces, pues bueno, podían impresionar tal vez, pero en términos de batalla eran terriblemente imprácticos. Es decir, lo que costaba cargarlos, lo que costaba cargar un arcabuz para disparar un solo tiro, vaya, no estamos hablando de armas automáticas como una K-47. Entonces, si estamos hablando de una expedición de menos de 500 hombres, que iba a enfrentarse a un pueblo guerrero, a una polis guerrera de decenas de miles de feroces guerreros del equivalente a una Esparta de Mesoamérica, porque el pueblo mexica era un pueblo eminentemente guerrero, eminentemente preparado para la guerra. Pues estamos hablando de que evidentemente Hernán Cortés estaba en absoluta desventaja y en total inferioridad de condiciones. Es decir, materialmente no tenía ninguna posibilidad de vencer, y él lo sabía. Él no podía llegar haciendo la guerra. Entonces, ¿qué fue lo que hizo primero? Parlamentar, pactar políticamente, observar, evaluar la situación, y supo darse cuenta de la terrible desunión, los rencores reinantes entre los pueblos mesoamericanos, algo que pudo palpar desde el momento en que llega a Zempoala con el cacique gordo, y se da cuenta del terror de los totonacas cuando llegan los enviados de Moctezuma, cuando llegan los cobradores de impuestos que van a llevarse a las doncellas, que van a llevarse los tributos, y entonces se da cuenta del temor y el odio que inspiraban los mexicas. Pero vaya, Cortés no es alguien que llegue a los pueblos abriendo fuego y sacando la espada, no, es alguien que llega a parlamentar, que llega a negociar, que llega a hablar con los caciques, este, y que esa es pues la clave de su victoria. Es decir, sus alianzas, sus alianzas primero con Zempoala, con los totonacas, y después la clave, la madre de todas las batallas, que es su alianza con Tlaxcala, con Xicoténcatl el Viejo, que es la clave de su victoria militar final en el sitio de Tenochtitlán. Pero Cortés es alguien muy inteligente, sumamente astuto, y que sobre todo sabe ganar en inferioridad de condiciones, de la misma forma que vence a Pánfilo de Narváez en 1520, cuando la armada de Pánfilo de Narváez le superaba en hombres y armamento. Y es evidente que es alguien que, más que un genio militar, que creo que lo fue, es sobre todo un genio político. Pero no estamos hablando de alguien que empleara la crueldad o el sadismo como método. Por ejemplo, la matanza del Templo Mayor en 1520 es un hecho que Pedro de Alvarado se fue por la libre, que eso fue más que una maquinación, un exabrupto de Pedro de Alvarado, alguien que evidentemente en lo emocional o en lo psicológico no era alguien tan preparado y tan cerebral como Cortés, sino alguien mucho más impulsivo, mucho más agresivo,
pero sabemos que, pues, que Cortés se molestó muchísimo, se enojó demasiado con Pedro de Alvarado. Hay que recordar que cuando se comete la matanza del Templo Mayor en junio de 1520, Cortés estaba en Veracruz combatiendo a Pánfilo de Narváez. Él no estaba en Tenochtitlán en ese momento. Entonces, Cortés le recrimina a Pedro de Alvarado ese rompimiento de la paz que les costó carísimo, porque había un frágil equilibrio en ese momento mientras los españoles estaban en el palacio de Axayácatl, hospedados con Moctezuma como rehén, y bueno, esa frágil paz la rompe Pedro de Alvarado, y es algo que Cortés no le perdonaría. Pero, por ejemplo, si hablamos de otros conquistadores particularmente crueles, como fue el caso, por ejemplo, de Nuño Beltrán de Guzmán, que fue un enemigo de Cortés, que incluso posteriormente aprendió a Cortés, y que él sí era famoso por su crueldad. Creo que Cortés no es alguien que llegara de entrada sacando la espada y aplicando el sadismo. No fue su caso. Era un político, llegaba a negociar, y creo que privilegiaba la negociación política por encima de las armas. Es decir, no es alguien que llegara de entrada haciendo la guerra. Era alguien que llegaba de entrada parlamentando, como llegó parlamentando con Moctezuma, como llegó parlamentando con Cacique Gordo, con el Xicoténcatl, el viejo, que bueno, con los tlaxcaltecas primero una gran batalla, pero al final lo que Cortés quería era negociar. El derramamiento de sangre, pues obvia, fue una consecuencia inevitable, pero en ningún momento hubo de su parte una maquinación genocida de querer exterminar un pueblo. Por supuesto que no, ni lo quiso exterminar, ni lo quiso segregar, y tan no lo quiso segregar que él mismo practicó el mestizaje, que él mismo reconoció a su hijo mestizo, a Martín Cortés, y que él mismo alentó el mestizaje entre sus capitanes, muchos de los cuales se acabaron casando con mujeres mesoamericanas. Así es que yo no puedo ver como un genocida o un exterminador alguien que en todo momento buscó la unión, alguien que en todo momento buscó el mestizaje, y alguien que en todo momento buscó la negociación política. No se puede juzgar a alguien del siglo XVI con los valores, la cosmovisión y la moral del siglo XVI bajo los estrictos y neopuritanos valores morales que tenemos en el siglo XXI. Es decir, no se puede sentar a Hernán Cortés en el banquillo de los acusados del siglo XXI y llamarle como si tal cosa genocida, cuando, bueno, la palabra genocidio tiene una profundidad, implica algo horroroso y algo que Cortés definitivamente nunca practicó. Sí, muchas gracias, Adel. Y hay otra al respecto, una cosa que quería apuntarte es, fíjate, la inclusión, lo que incluía a los indígenas Cortés. Cuando él va a Baja California, al principio los guaycuras, o sea, él quiso llegar a acuerdos con él, pero los guaycuras eran un grupo, sí, y los nómadas, ¿verdad? Con un nivel cultural muy bajo. Pues le hacen la guerra, y la guerra de guerrillas, y le va muy mal a Cortés, porque él previamente había ordenado a sus soldados que no les hicieran ningún daño, que los respetaran lo más que pudieran, que no abusaran, que si les daban algún servicio lo pagaran, lo retribuyeran de una manera justa. Y uno de los principales argumentos que les da Cortés a sus soldados ahí en la península, dice, es que vamos a vivir con ellos. O sea, no les dijo, los vamos a hacer un lado para quitarlos y nosotros quitarles ese tierra. No, en eso fue muy claro Cortés, en esa visión de negociar e incluir a los grupos indígenas en el desarrollo que él ya estaba pensando, ¿verdad? Va conforme a lo que tú me dices, ¿verdad? Y que yo creo que ya cuando llegó a Baja California, que ya habían pasado 15 años, 14 y 15 años de la conquista de los aztecas,
pues ya tenía la idea mucho más madura de esta unión, de este desarrollo incluyente para tanto españoles como grupos indígenas, ¿verdad? Y fíjate, el siguiente aspecto que nos gustaría que nos comentaras es que ya ves que no hace mucho nuestro presidente de la República le exigió a España que pidiera perdón, ¿verdad? No sé si al pueblo mexicano, no sé si a los indígenas, no sé si al gobierno, pero por las supuestas atrocidades que cometió España en la conquista de los aztecas. ¿Qué piensas tú al respecto de esta petición de perdón? Que es absolutamente ridícula. Es una petición ridícula, obviamente motivada por un burdo oportunismo político de volver a echar limón en una herida siempre abierta que se niega a cicatrizar, y el fomentar esta visión resentida y acomplejada de la historia con un absurdo enorme, vaya. Entonces, bajo esos parámetros, pues caray, entonces la actual Ciudad de México tendría que pedirle perdón al actual estado de Tlaxcala o al actual estado de Veracruz por el sometimiento en el que los tuvieron los mexicas, o sea, y los altísimos tributos que les cobraban y el sacrificio ritual de miles de doncellas, pues es ridículo. Es decir, ¿cuál es la España a la que tiene que pedir perdón y a qué México le tiene que pedir perdón? Es decir, un territorio como era Mesoamérica, en donde se hablaban decenas de lenguas y en donde había cientos de pueblos, la mayoría enfrentados entre sí. Es decir, no estamos hablando, en ningún momento hubo en Mesoamérica un concepto siquiera aproximado de unidad nacional. Es decir, no estamos hablando de una nación invadiendo a otra. Para empezar, ¿qué era España? Eran varios reinos que recién se habían independizado de los moros después de una larga lucha de reconquista, pero ni siquiera había una unidad nacional propiamente en España. Digo, los reyes católicos acababan de unir Castilla y Aragón, pero pues no podemos hablar de la España de 1521 como hablamos de la España de 2021. No tiene nada que ver. Además que, bueno, en aquel entonces eran gobernados por los Habsburgo, y como te digo, eran incluso reinos que acababan de unirse y que les toca llegar a explorar un territorio en donde habitaban muchísimos pueblos. Entonces digo, bueno, pues para ese caso, entonces, si yo soy habitante de Tlaxcala, pues tengo todo el derecho de exigirle entonces a la Ciudad de México que me pida perdón por todo el daño que me causaron los mexicas hace 500 años. Es absolutamente ridículo, ¿no? Entonces, pues bajo ese parámetro, la actual Francia o la actual España tendría que exigirle a la actual Italia perdón por las guerras romanas de Julio César, o no sé si España tuviera que exigirle a Marruecos que le repare los daños por la invasión mora. Es absolutamente ridículo. Además, por ejemplo, si habláramos de agravios nacionales, sería mucho más lógico, mucho más coherente exigirle a Estados Unidos un perdón público por la invasión de 1847, porque, ojo, en 1847 Estados Unidos ya era Estados Unidos y México ya era México. Ya existía la Casa Blanca, ya había un presidente, un vicepresidente, el mismo sistema actualmente, las mismas naciones, 160 años después. Ahí sí estamos hablando de un agravio de una nación a otra nación, y específicamente de un robo, y un robo que nos trajo consecuencias y que pues a la fecha lo padecemos. Es decir, el agravio es real. Esa no fue una guerra de la que nació una nueva nación, una nueva cultura, un mestizaje.
sino fue una guerra de rapiña la de 1847, fue una guerra de robo en donde evidentemente Estados Unidos solamente vino a robar territorio. Entonces, ¿por qué no fue en su momento con Donald Trump a decirle, Donald Trump, te exijo que pidas disculpas por la invasión de 1847? Ahí sí procedería. Pedirle perdón a una nación que ni siquiera, o sea, inventar una nación que no existía en 1519, y pretender que había un México unido es absolutamente ridículo, es absolutamente oportunista, es algo que no tiene ninguna coherencia, o sea, no hay nada, no hay ningún perdón que reclamar, es absolutamente ridículo, más bien yo lo veo como un proceso del cual nació una nueva nación, del cual se construyó una nueva cultura y España no vino aquí a piñar y llego, robo y me voy, no, vino a construir un nuevo pueblo, y un pueblo que no era, por ejemplo, como ocurría, por ejemplo, con las posesiones inglesas, una colonia en donde simplemente se extraían materiales y a los habitantes autóctonos se les segregaba, porque aquí no hubo una segregación como sí la hubo en las colonias inglesas. Aquí hubo en todo momento un mestizaje. Y habría que preguntarnos hasta qué punto, hay quien dice, bueno, tal vez incluso Hernán Cortés, a lo mejor en su fuero interno, pudo haber sido o soñó tal vez con una nación independiente. Es decir, aunque él era un súbdito de Carlos V y él pues le rendía tributo a su rey, le rendía tributo a Carlos V, es bien sabido y está bien documentado que sus hijos, los Martín Cortés, el español y el mestizo, llegaron a encabezar la conspiración del marquesado del Valle de Oaxaca cuando Cortés ya había muerto, y que fue quizá la primera intentona independentista, la primera intentona de romper con la corona española y crear un reino independiente. Así es que, pues para mí, Cortés y su estirpe son los arquitectos de una nueva nación, no sus destructores, no sus genocidas, no sus ladrones, y es absolutamente ridículo y fuera de lugar venir a exigir perdón en este momento. Es algo muy burdo, muy bajo. Sí, fíjate, Daniel, también me llamó la atención cuando se conmemoraron los 500 años de la conquista, que también nuestro presidente le cambió el nombre, o sea, ya no le llama conquista, sino le llama 500 años de resistencia indígena, ¿verdad? Me llamó mucho la atención eso porque, bueno, de esos 500 años, 200 son resistencia al México moderno, ¿verdad? Y sin embargo, él quiere celebrar también esos, ¿verdad? Porque son 500 años, o sea, está incluyendo los 200 de la etapa que nos corresponde. Y yo considero que, o sea, esa resistencia indígena, que desde luego que sí la hubo, ¿verdad? En distintas matices, ¿verdad? En distintas intensidades, pero inicialmente esa resistencia no fue contra España, fue contra Nueva España, ¿verdad? O sea, contra México. O sea, los grupos indígenas empezaron los que se resistían, porque hay muchos que sí se aliaron sin mayores problemas. O sea, hay alianzas, pero también hay resistencias. Y a veces no se hace hincapié en esas alianzas que fueron parte de lo que ayudaron a construir este México moderno. Pero esta resistencia indígena en realidad fue contra Nueva España, ¿verdad? Una vez que Nueva España se independiza y se llama México, pues continuó esa resistencia indígena contra los herederos de la Nueva España, que somos los mexicanos, ¿verdad? Entonces, y sigue hasta la fecha, ¿verdad? Recuerda que los grupos indígenas siguen siendo sometidos, siguen siendo marginados, siguen siendo pues los más humillados, los que están en el nivel más bajo. Si vemos todos los días los periódicos, todos los días salen agresiones contra los grupos indígenas. Entonces, me llama la atención que nuestro presidente quiera conmemorar 500 años de una resistencia que realmente es una resistencia porque nuestros gobiernos no han sabido cómo integrar o
manejar esta cuestión de los grupos indígenas, ¿verdad? No sé si tú podrías darnos una opinión a este respecto. Bueno, un tema complejo y además muy manoseado de manera muy oportunista. Entonces, bueno, pues si está conmemorando la resistencia indígena, pues habrá que preguntarle a quienes enarbolan esa bandera. Vamos a pensar, por ejemplo, al EZLN, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, qué piensan de este gobierno y qué piensan de sus políticas y qué piensan, por ejemplo, del Tren Maya, por ejemplo. Entonces, bueno, si estamos hablando de resistencia indígena, pues bueno, en ese paquete también iría Juárez, que tuvo una tremenda oposición. Hay que recordar las leyes de reforma y de la secularización de las tierras que perjudicaron a pueblos indígenas, entre ellos el yaqui. Es decir, la guerra del yaqui surge a partir, o digamos su raíz, son las leyes de reforma. Entonces, no hay que olvidar que muchos caudillos indígenas, por ejemplo, el Nayarita, Manuel Lozada de los Coras, combatieron en el bando conservador, combatieron contra Juárez. No hay que olvidar que, por ejemplo, algunos de los arquitectos del nacionalismo revolucionario también combatieron a los yaquis en su momento, y se les segregó. Es decir, pues sí, pues por supuesto que ha habido una resistencia indígena a la marginación, que también sería aplicable también a los millones de marginados que no necesariamente hablan lenguas autóctonas o pertenecen a pueblos indígenas. Es decir, pues más bien sería una historia de marginación de muchos años, que no sería únicamente atribuible a España, sino también a gobiernos tanto conservadores como liberales, y gobiernos mexicanos finalmente, empezando por este gobierno y los pasados. Es decir, nadie hasta ahorita tendría la autoridad moral como para decir, no, yo encabecé un gobierno que realmente integró a los pueblos indígenas y realmente los ayudó a salir de la marginación. No sé, tal vez Lázaro Cárdenas, pero al menos por lo que respecta a este gobierno, pues me queda claro que no. Más bien se manosea el término, se manosea muy a menudo el concepto de lo indígena, y al final de cuentas, sus grandes defensores, sus grandes tribunos, los que sacan la espada, paradójicamente no son indígenas y hablan a nombre de ellos. Entonces, la verdad de las cosas, es un tema que se utiliza de una manera muy baja para promover esta visión de la historia, que solamente promueve el resentimiento, que promueve los complejos, y que no mira para adelante. Es decir, no es, y forma parte del espíritu de la época, ¿no? Forma parte del zeitgeist de este tiempo, y no solamente en México, el querer borrar, el querer sentar en el banquillo de los acusados a personajes del pasado. Yo en lo personal, yo jamás, a mí no me gusta la cuestión de los monumentos y no me gusta el término héroe. A mí no me gusta rendirle pleitesía a ningún personaje, o colocar a un personaje como si fuera una suerte de deidad. Yo mismo no soy muy partidario de los monumentos. Es algo que me parece un poco rimbombante, un poco ridículo, pero como ridículo me parece querer anular
condenar al infierno y borrar por completo un nombre de la historia como esta ridiculez que acaba de hacer el gobernador, ya que por fortuna ya se va Jaime Bonilla, de querer eliminar el nombre de Mar de Cortés. ¿Por qué? Porque no quieres tener el apellido de Cortés, del hombre que navegó ese mar en 1535. Entonces vamos a borrar su nombre de la historia, que no exista, que no quede huella, que no quede migaja, que no quede vestigio, y eliminamos de golpe y porrazo Mar de Cortés. Y es absolutamente ridículo, absolutamente ridículo. Sí, gracias, David. Vieras que volviendo ya, digamos, a salirnos un poco de volviendo al tema propiamente de Cortés, hay una frase que saqué de una de sus cartas, porque a Cortés le preguntaron alguna vez si él apreciaba, a cuál de sus dos hijos Martín, llamado Martín, apreciaba más, ¿verdad? Y él dijo que a los dos los apreciaba igual, ¿verdad? Dice, incluyendo, dice, al Martís, hijo de la Malinche, dice, lo apreciaba igual que al Martín, hijo de su esposa. Catalina Suárez. Sí, no de la marquesa Juana, ¿cómo se llamaba la marquesa? Se me fue ahorita el nombre del nombre de ella. Los apreciaba a los dos igual, ¿sí? Dice, yo no hago diferencia. Y eso viene precisamente cómo Cortés llegó a apreciar mucho esa parte indígena del México que se estaba formando, ¿verdad? Y de cual él fue pieza fundamental, bueno, tan fundamental que José Vasconcelos lo considera así, sin mayores consideraciones, el fundador de México. No sé si has leído el libro sobre Cortés que publicó ¿cómo se llama? José Luis Martínez. Perdón, no, José Vasconcelos. Sí. ¿Verdad? Él escribió un libro sobre Cortés donde él lo considera el fundador del México moderno, ¿verdad? Como tú dices, es un tema, digamos, podríamos considerarlo como el iniciador, ¿verdad? Porque finalmente México se va formando de muchas personas en muchos tiempos, pero finalmente él sienta las bases. Con él se da ese origen de lo que ahorita, de lo que ahorita somos, ¿verdad? Y no sé si quisieras tú agregar algún tema, algún aspecto relevante sobre Cortés que tú consideres que valga la pena aquí mencionarlo. Pues su cosmovisión, sobre todo la idea de la arquitectura de reino, de nación que quiso construir o que supo vislumbrar. Es decir, es difícil entrar a hablar de lo que quieras, de la historia, de lo que pudo haber sido, pero creo que Cortés acabó siendo más americano que español. De hecho, si vemos, si sumamos el total de su vida, es decir, de 1485 a 1547, es decir, los 62 años de vida que duró su estancia en la Tierra, la mayoría del tiempo él estuvo en América, 3/4 partes de su vida estuvo en América. O sea, él nace en Medellín, Extremadura, y muere en España, pero su vida fue americana. Es decir, yo creo que Cortés acabó siendo más americano. Y sus hijos se concibieron a sí mismos como americanos. O sea, a su manera, sus hijos son quizá, como te digo, los primeros insurgentes, o los primeros que empiezan a cocinar una idea de una nación que rompiera el cordón umbilical con la corona española, algo muy complejo en ese entonces, porque pues la cultura del súbdito, del vasallaje, es decir, bueno, Cortés siempre se reconoció como un súbdito de Carlos V, pero habría que ver cómo hubiera podido ir madurando esta idea, porque al final de cuentas Cortés también era un rebelde. O sea, Cortés
supo revelársele a Diego Velázquez en su momento y armar su expedición por la libre sin el permiso del gobernador de Cuba. Entonces era un alma rebelde que actuaba por sí mismo, que tomaba decisiones con una gran visión política. Entonces, yo no sé de veras si Cortés hubiera vivido más, si estaríamos hablando de alguien que hubiera concebido la idea de una nueva nación, no vasalla del rey español en este caso. Pudo ser, estamos tal vez estamos tal vez fantaseando, pero pues simplemente hay que seguir la huella de cómo fue la herencia de los Martín Cortés en Oaxaca, en el Marquesado del Valle, la crónica que se escribe en el libro rojo de Paino y Riva Palacio, pues es totalmente ilustrativa, ¿no? O sea, Cortés no fue alguien que dijo, bueno, llego, conquisto y me voy, llego, conquisto, llego, saqueo y me voy, ¿no? Pues yo me quedo aquí, me quedo en México y exploro aún más, o sea, toda esta parte de la exploración de las Californias que tú tan magistralmente has estudiado y has plasmado en tus libros y que aparte lo celebro porque es una de las partes más desconocidas de Hernán Cortés, es decir, nos quedamos a menudo con la caída de Tenochtitlán, con la relación con Moctezuma, con Cuauhtémoc, pero pues no, se habla muy poco de este Cortés ya maduro de más de 50 años de edad que explora el Golfo de California y que como tú dices, con miras a quedarse, con miras a fundar, es decir, él iba a fundar, no era alguien que llegara a saquear, él iba a integrarse. Entonces, pues para mí, Hernán Cortés siempre tuvo la idea de una nueva tierra, de un nuevo reino, no solamente de una tierra a la cual sacarle sangre y sacarle recursos. Insisto, yo no soy partidario de poner a nadie en altares y de rendir pleitesías, pero sí creo que se tiene que valorar su legado y que es absolutamente injusto condenarlo sin más al infierno de los grandes villanos de la historia, adjudicándole crímenes que no cometió y sobre todo una visión que no tuvo. O sea, no, nadie es héroe, todo ser humano es un cúmulo de contradicciones, de emociones, de ambiciones, de egos, por supuesto, pero creo que dentro de el mundo del siglo XVI, Hernán Cortés puede pasar a la historia como uno de los mayores genios políticos, militares y sobre todo visionarios de un nuevo mundo en gestación. Sí, tiene razón. Y fíjate, comentando sobre estos últimos datos, mira, Cortés, bueno, él una vez que conquista a los aztecas, inicia varias industrias aquí en México, como tú sabes, o sea, Sí, minería, construye los primeros astilleros, construyó no menos de unos 20 a 30 embarcaciones para explorar tanto el Pacífico hacia el norte como hacia el sur y como hacia el oeste. Incluso manda 2 embarcaciones que llegan a las mismas islas Molucas, a Tierra de las Especies. Y además en la primera que manda con Álvaro Saavedra Cerón, que sale de Cihuatanejo, es la primera que desde México cruza el Pacífico, la manda en 1527. Entre las órdenes que le da, le pide que al llegar a las Molucas y cuando ya planea regresar, se traiga consigo todas las especias que pueda, porque plantas, porque él esperaba sembrar también en Nueva España y competir con las Molucas para que Nueva España tuviera más riqueza. O sea, él sí concibió, yo creo que sí concibió una Nueva España fuerte, cuando menos, no sé si independiente, pero sí fuerte. De hecho, lo acusaron alguna vez de que quería independizar a la Nueva España de España, ¿verdad? Pero de nunca... hecho, bueno, también es el padrino del vino en México, porque
Es sabido que recién caído Tenochtitlán, él les ordena a sus soldados que en sus tierras planten la vid, que Sí, planten el vino. Entonces, los primeros viñedos improvisados, las primeras uvas que se dan, pues son parte de la tropa de la expedición de Hernán Cortés. Ya realmente los primeros viñedos, si hablamos ya de industria vitivinícola en forma, pues se darían en Parras, en Coahuila, pero es sabido y se tiene documentado que la expedición de Hernán Cortés, por orden expresa de Cortés, plantó vid sí, en 1521, y que ya después Felipe II, por presiones de los vitivinicultores españoles, prohibiera la industria vitivinícola mexicana, es otra cosa, pero también esa industria la concibió Hernán Cortés, entre otras que tú mencionaste. O sea, es decir, creo que tuvo clara la idea de cómo debía desarrollarse este país en lo económico y en lo social. sí, sí, así es. Sí. Sí, entre muchas otras industrias, recuerdo que también trajo la ganadería de varios tipos, ¿verdad? Trajo la plantación de la caña de azúcar, ¿verdad? Como o sea, trajo muchas cosas que fueron cimentando la riqueza de Nueva España. Y como lo mencionas, los comerciantes de España, especialmente lo de Sevilla, le pidieron al rey que fuera dando marcha atrás muchas de estas cosas, porque sabían que eventualmente iba a rebasar a España, ¿verdad? Y les estaba quitando a ellos un comercio importante. ¿Sí? De hecho, por eso las acusaciones de que quería hacer un reino independiente eran, decían, primero, dice, quiere lograr la independencia económica de la provincia y después de la independencia económica viene la independencia política. ¿No? Ese era uno de los temores y por eso le fueron quitando poder a Cortés, ¿verdad? Pero cosa que no inhibió en él su actividad, su visión, ¿verdad? Porque mira, él dedicó 20 años a la exploración del Pacífico mexicano, sí, o sea, es un hecho que casi no se ha estudiado ni se menciona. O sea, prácticamente a él se debe el descubrimiento no solo de Baja California, de todo el Pacífico, de casi la mayor parte del Pacífico. Estamos hablando del 85%, ¿sí? ¿Verdad? Pero no solo eso, también él concibió la idea de alcanzar las Molucas, de alcanzar la costa de China, de que precisamente el Pacífico fuera de dominio absolutamente español, porque justamente él se dio cuenta de que si se armaba ese comercio de las especias, que eventualmente se armó y a partir de Ganado de la China. Sí, sí, exactamente. Él fue visionario en eso. O sea, él sabía que Nueva España iba a estar en el centro de ese mercado. O sea, Nueva España estaba en el centro entre Asia y Europa y la península ibérica. Y entonces ese comercio tendría que pasar a fuerza a través de Nueva España. O sea, y él ya concebía esa idea. Por eso él insistió 20 años en explorar el Pacífico, en todos sentidos. ¿Verdad? Y en ese proceso fue cuando descubre California, ¿verdad? ¿Verdad? O Sí, sea, sí. sí, perdón, sigue, Sí, sigue. sí, pues si hablamos, o sea, por ejemplo, pues es el arquitecto el que vislumbró ese provechoso comercio que fue la nao de la China, el galeón de Manila, el intercambio constante que partía de Acapulco a Manila y que traía, bueno, todas las especies, las sedas de Oriente y que, bueno, la nao de la China se mantuvo hasta 1811, que partió la última nao de la China, es decir, estamos hablando de casi 300 años de comercio ininterrumpido con Oriente y de hacer de México, hacer de la Nueva España la puerta o sea, la puerta de América con Oriente, porque ningún otro lugar americano mantuvo en esos años un intercambio comercial y cultural tan constante con el lejano Oriente. Sí, así es. Daniel, ya estamos finalizando. No sé si quieres tú agregar algún comentario final sobre este diálogo que hemos mantenido. Pues mi gratitud contigo, Carlos, y nuevamente mi felicitación por tu perseverancia y por todo el tiempo que has dedicado
de tu vida a revalorar y a reconstruir nuestra identidad como californianos y nuestras raíces, nuestras más profundas raíces como californianos. Yo realmente, bueno, he estado leyendo este libro y he estado fascinado con él. Quiero ahora leer el de Cortés en California. Y bueno, pues a quienes nos escuchen, simplemente decirles, bueno, es tiempo de reevaluar, de releer, de reinterpretar y de no irnos con los clichés, con los lugares comunes y con una visión de la historia que parte únicamente de el resentimiento y de complejos burdamente explotados. O sea, es tiempo de repensar, es tiempo de revalorar. Yo insisto, nadie merece ser puesto en un altar, pero también nadie merece ser condenado al infierno, al gran infierno donde arrojamos a los villanos de la historia nacional. Creo que tenemos que revalorar y reinterpretar la figura de Hernán Cortés como lo que fue un gran visionario político y el gran visionario de una nueva nación. Muchas gracias, Daniel, y te agradecemos tu participación, ¿verdad? Yo sabía que iba a enriquecer a nuestro público. Tu reflexión es de gran interés, de gran importancia, sobre todo por la calidad de tus trabajos, de tú como intelectual, uno de los más importantes intelectuales baja californianos, ¿verdad? Creo que esta visión va a enriquecernos, ¿verdad? Y bueno, solo quiero agregar que el público que nos escucha, si tiene alguna pregunta, algún comentario, a través de las redes sociales vamos a estar contestando esto. Muchas gracias y que tengan muy buen día. Muchas gracias.